Buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión del Club Liberal Español, en donde va a impartir una conferencia y luego un coloquio que espera nuestra ponente que sea muy fluido, rápido e interesante, doña Rosa María García García. La va a presentar Juan Iranzo, que es amigo y conoce más datos personales que yo, pero el presidente del Club Liberal, y ya muchos me conocen, pues se reserva 3 minutos para presentar el Club Liberal antes de que presenten al ponente. Perfecto. Por aquello de la publicidad, de la propaganda y de decir lo que hacemos en el Club Liberal Español. Nos llamamos Club Liberal Español. Somos una asociación que carece de subvenciones de ningún tipo, vive de las cuotas de nuestras aportaciones personales y lo que pretendemos es la defensa de la libertad. Y la libertad necesita es viaje de ida y vuelta. Nosotros consideramos que la libertad es una, aunque se habla de libertades, ¿no? De varias, la libertad religiosa, la libertad de movimiento, la propiedad privada, la libertad de expresión, de manifestación, etcétera. Pero consideramos que es una, porque si falta una de ellas, pues comparamos con un balón de fútbol que si le falta un trozo de cuero, pues eso ya no es balón, sino que es otra cosa. La libertad da dignidad por razón de naturaleza, y que es distinto a aquellos que mantienen, los comunistas, que cualquier movimiento, cualquier aspecto pequeño que tenga la libertad de la persona es porque es una concesión del Estado, de la ley, porque ellos quieren, porque lo que vale es la sociedad. Para nosotros lo que vale es la persona, el valor personal, igual que ya la Ilustración hablaba de la razón y que llevó al desarrollo de las ideas que desembocaron en los derechos cívicos, es decir, impulsados por el progreso y la ciencia. Y hoy, por eso, quiero hacer referencia a la ciencia, porque estamos en este proceso de crecimiento y de avance tecnológico y hoy ya llegamos a una cuestión, a un tema, de esto de la inteligencia artificial, que Rosa nos va a explicar de qué trata, y nosotros, los que creemos en la libertad individual, le vamos a decir que estamos un poco atemorizados por las posibles consecuencias sobre la persona y nuestros derechos. Hemos dicho que es ley, creemos en la libertad como factor de defensa de nuestra ley, que es el Estado de Derecho, porque si no nos protege la ley, pues difícilmente podemos tener libertad. Y el tercer factor, somos Club Liberal Español, pues somos leales a España, creemos en nuestra historia, en nuestra brillante historia y en la subsistencia y la permanencia de nuestro país. Y dicho esto, pues yo creo que Juan ahora va a presentar a Rosa María y le quiero decir a Rosa que esto es lo que a nosotros nos preocupa de la inteligencia artificial, que pueda restringirnos o controlarnos en nuestra vida particular y en nuestra situación financiera, y preguntarle también cómo podemos nosotros, como asociación, hacer algo para controlar al Estado, para controlar al Gobierno en sus contratos, en la transparencia que queremos de las cuentas públicas, en ingresos y gastos, en las adjudicaciones, etcétera. Sabemos que a nosotros nos van a controlar, pero nosotros también queremos utilizar la inteligencia artificial, si es posible, para controlar y limitar el poder del Estado. Y bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. En primer lugar, yo también me sumo al agradecimiento a Rosa María García porque esté esta tarde con nosotros debatiendo, impartiendo docencia, pero también debatiendo un asunto trascendental para la sociedad en su conjunto y también para el individuo como individuo libre. Y en este sentido hay que tener presente que a lo largo de la historia el hombre siempre ha tenido gran miedo y se ha opuesto al cambio, y sobre todo al cambio tecnológico. Hay que recordar que la resistencia al cambio tecnológico ya se produjo en 1811 con la revolución de los luditas, que impidió inicialmente la mecanización del campo porque supuestamente se iba a perder una gran cantidad de mano de obra. Esos luditas han seguido permanentemente manifestándose incluso en estos momentos ante ese cambio tecnológico que incluso ha provocado miedo o pavor a los resultados.
pueden ser buenos o pueden ser negativos, pero evidentemente lo que sí que sabemos empíricamente, pero también teóricamente, que el desarrollo tecnológico significa siempre progreso. La economía mundial, y se ha recordado mucho, apenas creció entre el siglo I, incluso antes de Cristo, hasta 1800, hasta la Revolución Industrial. Hay que recordar que en 1800 el 90% de la población mundial se encontraba en situación de pobreza y la gran mayoría de esos de extrema pobreza, que la esperanza de vida era de 35 años y que, por otro lado, significaba un aislamiento en general de las poblaciones entre ellos. El mundo estaba aislado por zonas, de tal manera que solo a través de la tecnología, inicialmente la Revolución Industrial, se ha producido el progreso de la sociedad, una tecnología bien aplicada y bien interpretada, de tal manera que precisamente desde ese momento hasta la actualidad la esperanza de vida a nivel mundial más que se ha duplicado. En España está en 84 años y la pobreza todavía sigue siendo importante, pero solo afecta al 8,5%, solo entre comillas, de la población mundial, es decir, a 750 millones de personas. Por tanto, el desarrollo tecnológico bien aplicado es imprescindible para el progreso, no solo económico, sino para el progreso social. Pero además estamos hablando de unas tecnologías, las tecnologías de información y comunicación, que son enormemente recientes. Yo no soy tan viejo, y Rosa María, que es muchísimo más joven, ni sabe lo que es. En primero de carrera yo utilicé la regla de cálculo, como muchos de los aquí presentes. Rosa María no sabe lo que es. Utilicé el libro de logaritmos, que tampoco sabe, efectivamente. Y eso incluso el desarrollo y la utilización de la primera pequeña computadora me permitió también incluso conocer a Silvia. De tal manera que estamos hablando de un desarrollo muy reciente de las tecnologías de información y comunicación, de unas tecnologías que han beneficiado al conjunto de la sociedad, no solo a las empresas, sino a los ciudadanos. Hay que recordar que, como consecuencia del shock de oferta, que significa incrementar enormemente la producción ante un aumento de la demanda, los precios han podido bajar espectacularmente, porque la mayor parte del coste de esos productos es coste de investigación y desarrollo. Cuanto más productos se vendan, y ella lo conoce muy bien, como luego veremos, pues los precios bajan. ¿Saben ustedes cuánto dinero necesitábamos para comprar lo que hoy compramos por €1 de tecnología de información y comunicación? 1,5 millones. Se ha producido un hundimiento absoluto de los costes y se ha facilitado el acceso también al hogar, a los ciudadanos en general, etcétera, etcétera. Pero es que además hay otro factor fundamental, porque eso de predecir es muy complicado, y el presidente IBM en 1960 dijo textualmente: la informática es un avance espectacular, pero jamás entrará en los hogares por su tamaño. También se ha reducido el tamaño en esa misma proporción. Y, de hecho, en este teléfono llevamos la misma capacidad informática que llevaba el Apolo 11 para ir a la Luna y regresar, que era lo más complicado. De tal manera que estamos hablando de una tecnología que está accesible al conjunto de la sociedad, prácticamente a todo el mundo, que, por otro lado, permite, y ese es otro hecho inédito, comunicar el mundo en tiempo real. Jamás pensamos que eso se iba a producir a bajísimo coste. Y, por otro lado, estamos hablando de una tecnología que, en general, ha creado empleo y libertad siempre y cuando se utilice adecuadamente. Por tanto, ahora la pregunta que nos hacemos es: ¿y ante la inteligencia artificial se va a seguir manteniendo ese progreso? ¿Se va a seguir manteniendo ese empleo? Quizás se destruya directo pero indirecto. ¿Se va a generar bienestar social? Y esa es la pregunta que le hacemos a Rosa, porque entiendo que Rosa María es la persona más adecuada para contestar precisamente a esta pregunta, porque la tecnología es Rosa María. Se ha dedicado toda su vida y ha sido pionera en la introducción de esta tecnología tan reciente como son las tecnologías de información y comunicación. Ella es madrileña, licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid y pionera en esas nuevas tecnologías, porque ya precisamente ella ha trabajado en diferentes empresas, pero siempre vinculadas hasta hace poco a ese sector, y lo que ha hecho es ser una pionera en la interpretación de la tecnología y la implementación de la misma en, básicamente, España, pero también en otros lugares. De hecho, en Estados Unidos, dentro ya de Microsoft, que es una empresa en la que ha trabajado mucho tiempo, fue en Estados Unidos responsable de estrategia, pero luego fue presidenta de Microsoft Iberia, España y Portugal, y luego vicepresidenta europea. Y luego dio otro salto a otra tecnológica líder, a Siemens. Fue presidenta para España de Siemens.
y, por otro lado, tiene una enorme experiencia, y sigue teniendo, en la gestión, en el gobierno corporativo de las empresas. Prácticamente sería más rápido decir a qué empresa, en qué consejos de administración no has estado, pero los más representativos han sido Banesto, Acerinox, Bolsas y Mercados, Bankinter. Mañana tienes consejo de SINER, parece ser, y también en este momento realiza una magnífica actividad como consejera de MAFRE, tanto como consejera de MAFRE Vida Internacional, y por otro lado consejera y vocal de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Pero por otro lado, y eso es lo que nos unió hace muchos años o nos acercó, tiene una enorme vocación docente y sabe muy bien lo que es el coste de oportunidad de su, en este caso, de su trabajo, porque le gustaría dedicarse mucho más a la enseñanza. En cualquier caso, en este momento imparte, como no podía ser menos, formación online, básicamente, en la Universidad La Rioja UNIR. Y, por otro lado, hoy por hoy es una de las grandes especialistas en tecnologías de información y comunicación y siempre estando la última, por tanto, la inteligencia artificial. Es la persona más adecuada para impartir una conferencia que ella misma ha titulado La inteligencia artificial, la mayor palanca de prosperidad y riesgo del siglo XXI. Muchas gracias. Tienes la palabra. Muy buenas tardes a todos. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias al Club Liberal por haberme invitado y sobre todo a todos vosotros, perdonad, creo que estaría bien que vamos a tener un rato de debate conjunto, nos tuteemos, por vuestro tiempo, que es realmente uno de los bienes más escasos que tenéis. Y entonces el haber dedicado la tarde a venir a reflexionar acerca de la importancia de la inteligencia artificial para el futuro del siglo XXI, pues realmente refleja bastante el compromiso intelectual que todos vosotros estáis teniendo, ¿no? A mí no me gustaría que esto fuera un monólogo, entonces es verdad que al principio pues voy a hacer una serie de reflexiones iniciales con la idea de ser un poco provocadora, despertar vuestro espíritu crítico, que se os empiecen a ocurrir ideas en las que estáis absolutamente en contra de lo que yo estoy opinando o áreas que pensáis que no he cubierto, porque esto no sería nada interesante si solamente fuera venir, escucharme a mí e irnos por la puerta. La riqueza se va a provocar precisamente con todas vuestras aportaciones. Tampoco va a ser, no tengáis miedo, una presentación súper técnica. Lo que voy a intentar, sé que muchos de vosotros pues, habéis oído hablar de la inteligencia artificial, algunos pues pensáis que no la utilizáis, aunque ahora os explicaré que sí, pero vamos a intentar poner las bases de entender qué es la inteligencia artificial, pero sobre todo ver la influencia para las personas, para las empresas y para la sociedad, tanto desde el punto de vista positivo como desde la cara B del disco, con todos los riesgos que van a tener, ¿no? Y una serie de propuestas acerca de qué cosas deberían hacerse, ¿no? Antes de entrar a discutir del tema en concreto, quiero deciros que yo soy una loca de la historia, me gusta mucho, ¿no? Y no me gusta por pensar que nos ayuda a entender el pasado, que también, ¿no? Sino sobre todo porque la historia ha sido siempre un GPS que nos ayuda muchísimo a entender el futuro, ¿no? Decía Mark Twain que dice, la historia no se repite, pero rima, ¿no? Y en el fondo es así, es decir, que cuando uno se pone a observar los cambios que ha habido tecnológicos, económicos, sociales, se da uno cuenta de que realmente casi nada sale de la nada. Todo va con un patrón y un ciclo que se va repitiendo casi constantemente. Y por eso, pues hoy vamos a hablar de historia, ¿no? También me gusta la radio y por las mañanas me levanto con el señor Carlos Alsina, que ha empezado esta mañana diciendo, empieza todas las mañanas diciendo eso de déjenme que le cuente una historia, que es muy corta. Así que con su permiso y con el vuestro, pues voy a hacer lo mismo. Déjenme que os cuente una historia que es muy corta, ¿no? Y empiezo donde más o menos Juan estaba acabando, ¿no? Diciendo, si nos ponemos a reflexionar desde el siglo XVIII, cada uno de los siglos ha tenido una tecnología que le ha sido muy diferencial.
en el siglo XVIII tuvimos la máquina de vapor, en el siglo XIX tuvimos la implantación de la electricidad, en el siglo XX tuvimos Internet y la computación, ¿no? Y en el siglo XXI, bueno, pues en lo que llevamos del siglo XXI está claro que tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Y estas tecnologías, cuando llegan y se implementan, no solamente provocan un cambio tecnológico, provocan un cambio en general social, un cambio en la geopolítica mundial, un cambio en la forma en la que se estructura la sociedad y también en muchos casos un cambio en la que se estructura el Estado, ¿no? Entonces, cuando James Watt realmente mejoró la máquina de vapor, que ya estaba inventada, pero la mejoró, pues no solamente fue capaz de generar la posibilidad de que se abrieran más fábricas o hacer que realmente pues, el foco de poder se fuera hacia llegar a Europa, a UK y a Alemania y a Bélgica, que fueron los países que se industrializaron al principio y con más fuerza, sino que realmente lo que creó fue un cambio donde empezó a moverse la economía de ser una economía eminentemente agrícola a una industrial, donde se creó una nueva fuerza laboral, que eran los obreros, que eran urbanos, y empezó a aparecer el fenómeno de la urbanización y donde empezaron a crearse pues, los primeros acuerdos sociales, ¿no? Cuando Edison iluminó Nueva York, pues, perdón, ¿fue Nueva York? Sí, Nueva York. Cuando Edison iluminó Nueva York, no solamente fue capaz de combatir la noche, ¿no? Sino que lo que fue creando fue una colección de empresas que utilizaban lo que ya venía del siglo XVIII y la electricidad del siglo XIX para crear unos conglomerados brutales económicos, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, acabaron pues, creando unos estados que eran cada vez más regulatorios porque tenían unas infraestructuras, tanto los ferrocarriles, los barcos, la electricidad y demás, la energía en general, que tenían que controlar, ¿no? Pero realmente, cuando realmente se producen las verdaderas revoluciones tecnológicas, no es cuando aparece una tecnología u otra, sino cuando hay dos tecnologías superpotentes que se abrazan. En ese caso, 1 más 1 no son 2, 1 más 1 puede ser exponencial, 10, ¿no? Y me gustaría precisamente contarles esta historia que hubiera contado Alsina hoy, ¿no? Y quiero hablarles de la agricultura en el principio del siglo XX en los Estados Unidos. En el 1900, el 40% de la población americana eran agricultores. En el 1902 se inventa el tractor. Y en el 1917, John Ford, que igual que hizo el coche, que lo podía utilizar cualquiera, pues hizo lo mismo. Hizo una cosa que se llamaba el Fordson, que era un tractor que hizo que se popularizara muchísimo. Bueno, pues en los primeros 40 años pasaron de haber 25.000 tractores a haber 3 millones de tractores. Y ya en el 1940, de estos 40% de la población trabajadora americana que se dedicaban a la agricultura, ya solamente el 18% se dedicaba a la agricultura. Y si le damos más rápido al reloj, en el año 1970 solamente el 4% de la población laboral estadounidense se dedica a la agricultura, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en estos momentos tan de cambio, ¿no? En donde pues, aumentó muchísimo la productividad que se producía por la utilización de los tractores y empezó a sobrar mano de obra en el campo, ¿no? Entonces, esta mano de obra en el campo tuvo mucha suerte porque se fue a la ciudad y se encontró en un momento donde la América estaba explosionando, ¿no? Justo en esos momentos donde esta mano de obra estaba llegando, pues se multiplicó la producción industrial por 4. Es decir, ¿qué trabajos tenían? Pero eran unos trabajos para los que apenas estaban preparados, porque ni tenían la formación adecuada, ni tenían la metodología de trabajo adecuada, de trabajar en una industria, y realmente eran trabajos mal pagados. Fue una emigración tremendamente dolorosa, donde cuando llegó la Gran Depresión fueron los primeros que salieron, ¿no?
Y el Estado americano se dio cuenta de que aquello era un polvorín que iba a acabar explotando, es decir, que no se podía poner puertas al campo, y nunca mejor dicho, tractores, no se podía evitar el que los tractores entraran en la producción agrícola, pero que simplemente permitir que la sociedad migrara desde las zonas agrarias hasta las ciudades sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de ayuda, aquello era muy malo, ¿no? Y entonces hicieron dos inversiones. Hicieron un apoyo a estos agricultores que decidieron quedarse allí y también apoyo a los que iban a la ciudad, pero sobre todo hicieron una inversión tremenda entre 1910 y 1940 en hacer que esos hijos de aquellos agricultores pudieran tener un futuro mejor, dándoles formación primaria y, muy importante, secundaria de forma gratuita. Ustedes dirán, ¿y cuál es la historieta? ¿Y esto qué nos has querido contar, ¿no? La primera derivada está clara. Cuando llega la tecnología, una tecnología destruye unos tipos de puestos de trabajo, pero generan otros. Esta es la primera derivada, pero no es la derivada donde yo quiero que nos quedemos, ¿no? Yo quiero quedarme en esa segunda derivada que dice: la tecnología, en el fondo, liberó a muchos de esos trabajadores. Los dio unos puestos de trabajo que con el tiempo fueron mejores. Durante un periodo determinado, esa tecnología hizo que la transición fuera muy dura, tremendamente dolorosa. Y solamente las sociedades que fueron capaces de acompañar a sus ciudadanos en esa transición han sido las sociedades que han florecido. Y esto es algo que me gustaría que nos lo quedáramos ahí, detrás de la cabeza, en esta reflexión, cuando os empiece a hablar de qué cambios van a venir en el siglo XXI, porque estos cambios tendrán muchas ventajas, pero también tendrán cierta parte de dolor, y tenemos que saber cómo tenemos que actuar para evitar ese dolor. Del siglo XX no os cuento porque vosotros habéis sido protagonistas, ya os han contado, ¿no? Es decir, que entró la tecnología, la utilizáis constantemente en vuestros ordenadores, en vuestros teléfonos móviles, y ha cambiado la forma en la que trabajáis, en la que os comunicáis, en la que os divertís, ha revolucionado todas las industrias en las que estáis trabajando, ha revolucionado la forma en la que trabajáis, podéis tener trabajo desde casa, ha cambiado muchísima la relación que hay entre el ciudadano y el Estado y la transparencia, de esto no hablamos. Pero, ¿y de qué cambios va a traer esta inteligencia artificial? Pues de esto es de lo que vamos a hablar en el resto de mi reflexión, ¿no? Y antes de empezar a hablar de lo que es la inteligencia artificial, pues, de qué cambios va a traer, yo creo que lo fundamental es empezar a hablar de qué hay dentro de esa caja negra. ¿Qué es eso de la inteligencia artificial? Porque si cada uno, yo preguntara aquí, estoy segura que cada uno me daría una respuesta distinta. Entonces vamos a unificarlo y vamos a hacerlo fácil, ¿no? La inteligencia artificial es una colección de tecnologías, y esas colecciones de tecnologías no son únicas, hay muchas, ¿vale? Y es un conjunto que tiene diferentes grados de autonomía, es decir, toma decisiones de forma autónoma en mayor o menor grado, y tiene capacidad de aprendizaje distintas, ¿no? Y es como si nos encontráramos en una escalera y tuviéramos 4 niveles, ¿no? En el nivel más bajo, todos aquellos que dicen que no han utilizado la inteligencia artificial, tienen que decir, la estáis utilizando aunque no os deis cuenta. Se llama la inteligencia artificial débil, ¿no? Y la inteligencia artificial débil es una inteligencia que no entiende absolutamente nada, pero que de una forma muy rápida es capaz de identificar patrones. ¿Qué significa esto? Pues que cuando estáis viendo Netflix, se acaba vuestra serie, inmediatamente os sale otra y, ¡oh, milagro!, hasta mola, dices, yo quiero ver esta serie, pues realmente que se está utilizando esta inteligencia artificial débil. Cuando vuestro banco os llama y os dice, creo que te han copiado la tarjeta de crédito, pues ¿por qué? Precisamente porque están utilizando la inteligencia artificial débil. Esta inteligencia artificial, si tuviera que poner un ejemplo, es como este agricultor que está en el campo, ¿no? Mira al cielo y dice, va a llover.
Y no entiende por qué llueve, pero tiene claro que ha observado tantas veces el patrón del color del cielo y cuándo llueve y cuándo no, que acierta mejor que cualquier meteorólogo. Pues esto es exactamente igual. Es pura estadística con millones y millones de datos y normalmente, pues, como os decía, suele acertarnos. Después está el segundo pasito, ¿no?, que es la que conoce casi todo el mundo. No sé si la habéis utilizado o no, pero es la inteligencia artificial generativa. ¿Habéis utilizado ChatGPT? ¿Habéis utilizado Google Gemini? Claro. Bueno, pues esta inteligencia artificial lo que hace es capaz de aprender y, sobre todo, se diferencia de la anterior porque esta crea contenido nuevo. ¿Qué tipo de contenido? Pues de todo. Crea texto, crea imágenes, crea código, crea música, crea gráficos, de todo, ¿no? Entonces, realmente yo recuerdo en el año 22, cuando Microsoft abrió la beta, como yo había sido ejecutiva de Microsoft, pues me mandaron el link, ¿no? Entonces, me encontré una página en blanco y un cuadradito que decía, ¿en qué puedo ayudarte? Y dije, uy, vamos a probar esto, ¿no? Oye, mira, soy la presidenta de aquí, de allá, me gustaría que me hicieras un análisis de bla, 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 bla. Enter. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando aquello empieza a generarme un análisis de datos, de la competencia, del tal. Aquello tenía bastante sustancia. Vamos, yo no había visto nada parecido en mi vida. O sea, hasta a mí la boca me hizo ¡ah! Y me recordó que los científicos siempre decimos que cuando se hace un invento científico realmente revolucionario, a veces no somos capaces de distinguirlo de la magia. Y yo fue lo primero que pensé, dije, Dios mío, aquí tenemos algo grandioso, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esta inteligencia artificial? Pues es una especie de asistente, es nuestro copiloto. Realmente no nos quita nada, sino lo que hace es que nos va liberando del trabajo más aburrido, de las acciones más repetitivas, y nos va haciendo que el trabajo que hagamos, el tiempo que utilizamos en ese trabajo pueda ser más creativo, podamos tener muchísimas veces probar, si estamos escribiendo un artículo, 2 o 3 tipos de tonos distintos, ¿no? Cosas que la inteligencia, que un humano, y a la velocidad a la que hace un humano, tardaría mucho más tiempo. Así que es su copiloto, alguien que le ayuda pero no toma decisiones. Pero vamos a subir un tercer pasito más, que es la inteligencia artificial agéntica. Esta agéntica, un agente, como cuando tenemos un agente de viajes, por ejemplo, ¿os acordáis? Entonces, esta ya no solamente es capaz de aprender y de crear contenido, sino que nosotros le damos, como a nuestra secretaria, un terreno de juego, y dentro de ese terreno de juego la inteligencia artificial toma decisiones, actúa y negocia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo puedo tener un agente de inteligencia artificial al que le tenga programado para planificar mis vacaciones. Entonces le digo, hola, me quiero ir de vacaciones una semana a Nueva York con mi marido, ya me conoces, porque de esto hablaremos luego, pero la inteligencia artificial os conoce perfectamente, a cada uno de vosotros con vuestro nombre y vuestro apellido, y organízame la semana en Nueva York. No solamente dame sugerencias de qué cosas hacer, sino que me buscas el hotel y me lo reservas y lo pagas. Me pongas el avión, me lo reservas y lo pagas. Los viajes y del repaso ya me sacas los tickets a los museos. Y es capaz de hablar con otras inteligencias artificiales y negociar el mejor precio a vuestra conveniencia. Interesante, ¿verdad? Arriesgado, ¿verdad? Bueno, pues de esto también vamos a hablar. Tercer pasito. Cuarto pasito de la inteligencia artificial. Pues es algo que no ha llegado todavía, que es la inteligencia artificial general. Y la inteligencia artificial general, el día que llega, pues será una inteligencia artificial que será capaz de entender el mundo, aprender, reaccionar y actuar como lo hace un humano, ¿vale?
Esto yo hace muchos años pensaba que era imposible que lo lográramos, ¿no? En el año 1950 pues ya había grandes investigadores que decían, habrá un día en el que la inteligencia artificial será comparable a la inteligencia humana, en 1950, ¿no? Todavía no hemos llegado allí, pero estoy segura que si levantaran la cabeza se llevarían más de un susto, ¿no? ¿Ha quedado claro los 4 modelos de inteligencia artificial? Y por aquí hay 2 o 3 expertos en inteligencia artificial que son súper tequis. Perdonadme porque lo he simplificado todo mucho, pero yo creo que era lo que necesitábamos, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Pues igual que cuando disfrutáis muchísimo conduciendo un coche, no necesitáis saber cómo funciona y os encanta encender la luz y no necesitáis saber cómo funciona la luz, tampoco os voy a contar mucho cómo funciona la inteligencia artificial, pero funciona muy imitando al cerebro humano, en el sentido de que cuando nosotros vamos aprendiendo hacemos sinapsis. Bueno, pues lo que existe en la inteligencia artificial, pues lo que acaban existiendo son una serie de redes neuronales y existe un entrenador, o sea, que crea pues un algoritmo. Y con ese algoritmo le empiezan a alimentar con millones y millones y millones de datos y el sistema empieza a aprender y cobra vida propia, ¿vale? ¿Y esos datos de dónde salen? Pues salen de vosotros. Cada vez que dais un clic, cada vez que compartís una foto, cada vez que dais un me gusta, entráis a las redes sociales, compráis algo por internet, viajáis, pero, ¿no? Habéis decidido, tenéis todos los servicios que están en internet, o la mayor parte de ellos son gratuitos, y pagáis con algo, que es con vuestra privacidad. Así pues, realmente la inteligencia artificial aprende de nosotros, pero también sobre nosotros, ¿vale? Es ahí una reflexión que quiero dejaros en marcha, ¿no? ¿Y esta revolución por qué es distinta de otras revoluciones? Bueno, pues esta revolución es una revolución más rápida y un poco más peligrosa, ¿no? Todas las revoluciones que habíamos hecho hasta ahora eran unos sistemas que lo que hacían era ayudaban al humano a hacer cosas que le mejoraban su calidad de vida, en el sentido de que o eran capaces de sustituir esfuerzos físicos, la máquina de vapor, o eran capaces de ayudarles en su poder de computación o de conexión, internet, los PCs, los smartphones, pero tenían algo en común, y es que ninguno de esos sistemas tenía un libre, iba a decir un libre albedrío, tampoco inteligencia artificial la tiene, pero no eran capaces de aprender por sí mismos, sino que lo que habíamos hecho era, habíamos programado paso a paso qué es lo que iba a ir haciendo cada una de esas máquinas. Es decir, la calculadora no había aprendido a calcular por su cuenta, le habíamos estado indicando, dándoles órdenes. ¿Qué ocurre con la inteligencia artificial? Que es una tecnología donde le ponemos un entrenador para que le enseñe y cree el algoritmo, y una vez que ha creado el algoritmo, le damos un montón de datos y la tecnología empieza a aprender por sí misma. Y cuando aprende por sí misma, pues entonces empieza a aprender a través de la experiencia, anticipa situaciones y, como os decía, en algún caso es capaz incluso de actuar. Entonces pasamos de un sistema programado por un humano a un sistema al que le hemos dado la capacidad de aprender, ¿no? Y esto pues trae muchísimas áreas que tenemos que analizar, ¿no? Áreas éticas, por ejemplo, si estamos utilizando esta tecnología para vulnerar o no los derechos de las personas o la privacidad, sociales, ¿no? Cómo van a cambiar nuestra relación en el trabajo, en la educación, vamos a dejar algún grupo social atrás, laborales, ¿no? Cómo vamos a redefinir esa unión donde nuestro compañero, nuestro copiloto, nuestro ayudante ya no es una persona humana, sino es una máquina, ¿no? Entonces, esta es la primera gran revolución, llamemos así, que ha creado una tecnología que es capaz de aprender por sí misma. Y la segunda gran revolución es la velocidad. Se tardaron 75 años en llegar a 100 millones de
personas que utilizaron un teléfono fijo y se tardaron 2 meses en llegar a 100 millones de personas que utilizaban ChatGPT. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que, a diferencia de otras revoluciones tecnológicas donde el tiempo se ha acabado midiendo en décadas, habéis oído, ¿no?, como hablaba del tractor, empezábamos en 1900 y acabábamos en 1970 y habíamos tenido ahí en 1940 donde habíamos perdido la mitad de la población, pero eran 40 años, aquí estamos hablando de cuestión de meses. Y las empresas están todas como locos intentando adaptarse a estas nuevas tecnologías y a no quedarse atrás, ¿no? Como os decía, ¿no? Decía Alan Turing en 1950, dice, podemos esperar que las máquinas eventualmente compitan con los hombres en todos los campos intelectuales. Y como yo digo, esto eventualmente significa hoy, ¿vale? Y por eso, pues, vamos a hablar. Pero bueno, os he contado un montón de cosas y vamos ahora a intentar ponerlas en orden, ¿no? Porque esta tecnología tiene 2 caras, como un disco. La cara A, donde vamos a hablar de la prosperidad, y la cara B, donde vamos a hablar de los riesgos. Y como os prometía, lo vamos a hacer separando, ¿no? Los beneficios para la persona, los beneficios para las empresas, los beneficios para la sociedad. Los beneficios individuales, pues 2 cosas principales, ¿no? Yo, si tuviera que resumirlo, ¿no?, digo, beneficio individual, aumenta nuestro tiempo para el trabajo creativo y es el mayor instrumento de igualdad de oportunidades jamás creado, ¿vale? Como resumen. ¿Por qué digo esto? Pues porque, como os decía, si estáis utilizando la inteligencia artificial generativa, os habréis dado cuenta. Os ahorra muchísimo tiempo. No es perfecta, tiene todavía muchas deficiencias, pero si no ganáis entre un 10, un 20% de tiempo para vosotros para poder hacer otras cosas, que no la estáis utilizando bien. Es capaz de resumir, es capaz de escribir, es capaz de empezar a hacer unos análisis de datos, es capaz de hacer los temas más aburridos de vuestro trabajo, ¿no? Incluso cuando lo hacéis como trabajadores dentro de vuestra empresa, normalmente los procesos esos que no os gustaban nada, la inteligencia artificial los está empezando a utilizar, ¿vale? Pero teníamos, y con esto os digo, os da tiempo ¿para qué? O para iros antes a casa o para trabajar de una forma mucho más creativa. Se había hablado de que las tecnologías de la información, de la computación, Internet, había logrado democratizar el conocimiento, y es verdad. Es decir, que una persona en Zambia, conectada a Internet, podía leer un libro de una universidad de Nueva York, lo mismo que un estudiante de la New York University. Pero había una cosa que no era capaz de hacer. Era capaz de acceder a los contenidos, pero no era capaz de acceder al análisis. Para llegar al análisis, uno o tenía que ser un experto o tenía que tener mucho dinero para comprar estos análisis de los expertos. La inteligencia artificial en este momento está disponible para hacer análisis ya muy serios, de tal forma que sí que estamos hablando de unas predicciones económicas, pues casi puedas tener las mismas sugerencias un chaval en Villa de Arriba a alguien que está en Wall Street, ¿no? O sea que por eso hablo, ¿no? Y después nos va a mejorar muchas cosas. Nos va a mejorar la sanidad, porque nos la vamos a poder tener mucho más personalizada. Nuestro médico va a poder hacer una sanidad que no va o un tratamiento que no va enfocado a cualquiera, que va enfocado a ti o a ti o a ti. Y lo mismo con la educación. El profesor, junto con estas tecnologías, va a poder ayudar a las personas que están aprendiendo a ir aprendiendo a su propio ritmo, y va a poder sacar lo mejor de estos estudiantes, ¿no? Y luego hay otra cosa, no sé si habéis probado, perdón por los abogados que estáis aquí, luego hablaremos de que seguís teniendo trabajo, pero pues, yo, por ejemplo, el otro día tenía una discusión con una empresa que me pedía que quería que le enviase para comprar una casa
mi declaración de Hacienda. Y entonces estaba en el despacho y muy fácilmente dice así, ¿tiene derecho una constructora a pedirme la declaración de Hacienda? Contestación, no. Y se salta la ley, Y yo, muy amable, le dije, pues mire, pues si no me lo manda, pues no se lo voy a poder vender. Digo, no tengo ningún problema. Dígale usted a su jefe y a su abogado que me llamen. Digo, porque, mire, esto se salta la ley. Y yo le leí aquello allí, una sonrisa tremenda, hice allí un poco de jugada de póker, perfectamente, no hubo que enviar la declaración de Hacienda. O sea que de pronto podemos tener todo accesos a un montón de servicios fiscales, médicos, legales. Ya no digo que vayamos a sustituir a un abogado, pero para poder hacerle un poco ese juego del, para hacer que de vez en cuando, alguna vez, tengamos razón, pues está bien, ¿no? Para la empresa, pues decía yo, ¿qué frase les escribo para que resuman qué es lo que va a ser, cómo va a afectar de forma positiva la inteligencia artificial a la empresa? No, pues os he escrito, es un choque de productividad. De hecho, McKinsey dice que si utilizáramos la inteligencia artificial bien, lograríamos aumentar el PIB económico mundial en 4 billones americanos de dólares. ¿Y esto qué es? Pues es decir, ser capaz cada año de aumentar la economía del Reino Unido o la de Japón o la de India, que son países que tienen ahora mismo un PIB de aproximadamente ese nivel, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues porque, ya lo he dicho, ¿no? La inteligencia artificial lo que hace es ayuda a hacer que esos trabajos más aburridos, más repetitivos, menos enriquecedores, se puedan automatizar. Esta es la parte fácil, con esto ahorro dinero, ¿no? Pero aparte de eso, me va a permitir hacer 2 cosas o 3 cosas más. La siguiente es, me va a permitir tomar mejores decisiones, porque voy a ser capaz de hacer un análisis de datos y de tendencias mucho más profundo, ¿vale? Otra de las cosas que me va a hacer es, debido precisamente a que voy a tener empleados que van a tener más tiempo libre, que voy a tener claras las tendencias, voy a poder empezar a hacer relaciones con mis clientes más personalizadas. Voy a mejorar la comunicación, voy a mejorar la creación de esos productos personalizados y esos servicios personalizados, y gracias a poder hacer todo esto, pues voy a poder cambiar en algunos casos mi modelo de negocio. Voy a ser capaz de aportar más valor y diferenciarme de la competencia si lo hago bien. Y por último, no sé si os habéis dado cuenta, pero en el marketing digital no hay empleado de empresa de marketing digital que escriba mejor que la inteligencia artificial. El copy de la inteligencia artificial, cuando se planta o se presenta a la sociedad, pues la mayor parte de los ciudadanos decidimos que el copy que ha escrito la inteligencia artificial es mejor que ningún copy que ha escrito nadie de marketing. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es, están utilizando ese conocimiento estadístico de qué es lo que se escribe por el mundo, de dónde son las páginas donde normalmente clicamos, y lo hacen mucho mejor que el cerebro humano, ¿vale? ¿En qué cambia o en qué mejora la sociedad en su conjunto utilizando la inteligencia artificial? Pues yo lo he resumido en una frase, igual, ¿no? La inteligencia artificial tiene el potencial enorme de mejorar los servicios esenciales. ¿En qué sentido? Pues que los servicios esenciales en el fondo son millones y millones de datos, y utilizando la inteligencia artificial pues voy a ser capaz de eficientar mi uso de gas, mi uso de electricidad, mi uso del transporte urbano, y si lo hago bien y soy un político ético y con ganas de trabajar, voy a ser capaz de crear políticas públicas mejores, porque van a estar basados, insisto, si no aplico mucha ideología y sin muchas matemáticas, realmente en las necesidades de mis ciudadanos, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, creo que os quede claro, no solamente cambia lo que hacemos, sino cómo lo hacemos y quién lo hace, ¿vale? Y en el fondo pues va a ayudar a reconfigurar todo, reconfigurarnos a nosotros como
como individuos a la economía, a las empresas, a las industrias y en general a la sociedad, ¿no? Y tenemos que tener cuidado, porque para que realmente esto sea efectivo, pues vamos a tener que hacer que esa implementación de la inteligencia artificial sea inclusiva, sea segura y sea justa, ¿vale? Ahora, permitid que beba un pelín. Le damos la vuelta al disco y hablamos de la parte de riesgos. Sí. Bueno, pues hemos visto que tiene muchas ventajas, ¿no? Pero también tiene muchos desafíos o tiene muchos riesgos. Y ahí tenemos que ser bastante equilibrados, porque si nos dedicamos a leer lo que se está publicando, pues en el fondo se nos habla casi de que vamos a entrar en un mundo apocalíptico. Y no, ¿vale? ¿Qué riesgos podemos tener? Pues he hecho lo mismo. He pensado, he dicho, voy a escribir una frasecita de recuerdo, ¿no? Riesgo de las personas, individual. La dependencia. ¿En qué sentido? Si dejamos que la IA piense por nosotros, ¿qué va a ocurrir? Que se nos atrofiará el músculo de la razón. Y ahí no es la IA, somos nosotros. Si nosotros dejamos que la IA piense por mí. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, yo lo hablaba con Juan. Yo recuerdo los niños de nuestra época, que no teníamos calculadora, hacíamos el cálculo automático. ¿Vosotros os acordáis? Éramos capaces de multiplicar 17 por 253 y ya. Y ahora mismo irá a vuestros nietos, irá a vuestros hijos, 8 por 5. ¡Ah, espera! 40, ¿no? ¿Os acordáis? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que gracias a que la inteligencia artificial nos va a poner de una forma muy sencilla el análisis de la información, la escritura y demás, pues podemos acabar haciendo que se atrofien nuestro poder cognitivo y que tengamos una dependencia intelectual de una tecnología que, por cierto, no es perfecta y en muchas ocasiones es capaz de alucinar, es decir, inventa lo que nos va diciendo. No existe, insisto, aplica la probabilidad, una palabra va detrás de la otra y alguien me acaba de contar hace un ratito que le cambió una receta entera, pues porque tenía un truquito especial que no había publicado nadie en Internet y entonces pues pensó que aquello era imposible y lo cambió, ¿no? También tenemos un problema de privacidad, ya os lo he dicho. Realmente hemos ido dejando, yo la primera, miguitas de pan por todas partes. Y esas miguitas de pan hacen que, primero, la inteligencia artificial conozca en general a la sociedad en su conjunto, pero conozca a Rosa García. ¿A qué hora se levanta? Por ejemplo, vuestro teléfono móvil no os dice cuando salís de la oficina, ¿vas a calle bla, 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 que precisamente es donde vivís? ¿Sí? Os conoce, pero que muy bien, ¿verdad? Y los viernes por la tarde, a lo mejor, como sabe que nunca volvéis a vuestra casa inmediatamente, ya no os sugiere esa dirección, os sugiere otra. Entonces, eso mismo hace que sea uno de los riesgos, un riesgo de privacidad. Otro riesgo que podemos tener bastante es de ciberseguridad. Si recordáis, antes recibíamos estos spams de un señor que decía, hola, tiene usted un tío en Nigeria que es súper rico y que le ha dejado... Aquello estaba fatal escrito, era imposible, o sea, picaba alguno, pero pocos. De ustedes estoy segura que no picó nadie, ¿vale? Bueno, pues a día de hoy, por ejemplo, hace muy poco, ha salido una nota del gobierno español diciendo, están ustedes recibiendo un correo informativo que es exactamente igual que el que envían cuando nos quieren comunicar. Ya sabéis que, no sé vosotros, pero yo ya no tengo que ir a recibir la información gubernamental a correos, no tengo tiempo, lo recibo en mi inbox. Y entonces tiene una web y tengo que entrar allí con mi clave y tal. Bueno, pues exactamente igual. Y dicen, la única diferencia, miren ustedes arriba porque han metido una letra de más. Yo estoy segura que si no hubiera leído esa documentación, yo hubiera sido capaz de picar, porque cuando lo vi dije,
vamos, pero ni con tiempo de mirarlo, o sea que empiezan a ser tremendamente sofisticados. Empiezan a ser también muy sofisticados en los robos de su identidad. Lo de cuando llaman por teléfono y ustedes dicen sí, no digan sí, digan buenos días, digan lo que quieran, pero no digan sí, porque ese sí se puede utilizar luego para decir, ¿quiere usted cambiar Iberdrola por Endesa? Sí, y le tienen grabado. Entonces, atención, hay realmente problemas, llamemos así, de ciberseguridad muy claros y de inteligencia artificial. Y por último, la manipulación a la hora de manipulación informativa, ¿no? Ahora mismo se logran crear deepfakes, son vídeos, son textos, son cosas que imitan tanto y tan bien la realidad que llega un momento determinado que no sabemos en quién confiar, ¿no? Y lo último que está empezando a pasar es la dependencia psicológica. Es decir, empezamos a encontrarnos personas que porque tengan un problema mental, porque son jóvenes y están desarrollando, porque de pronto tienen una soledad no deseada, por lo que sea, acaban desarrollando una relación con la inteligencia artificial de amistad o incluso de amor. Y esto lo que está haciendo es esa dependencia que le va alejando cada vez más de la sociedad y le va aislando cada vez más. Riesgo personal es la dependencia de la inteligencia artificial. Riesgo corporativo, pues los sesgos. Como les decía, la inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Pues la inteligencia artificial lo que hace es utilizar datos históricos. Y con esos datos históricos hace inferencias. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si pusiéramos a la inteligencia artificial con un entrenador y simplemente a leer los datos de los empleados que han sido contratados en el departamento técnico de Amazon, en el departamento de desarrollo de software, y le pusiéramos a filtrar un montón de currículum vitae para saber a quién hay que hacer la entrevista, pues tengo que decirles una cosa. Saben a quién habría que hacer la entrevista, ¿verdad? A un hombre. ¿Por qué? Porque históricamente la mayor parte de los empleados que han sido contratados por Amazon en ese departamento han sido hombres y han salido bien, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues tenemos que tener muchísimo cuidado, porque este entrenador tiene que darle toda la información histórica necesaria, pero tiene que evitar que esta información ya lleve implícito el sesgo, porque si lo lleva, pues toma las decisiones sesgadas. Y al tomar las decisiones sesgadas, pues en el fondo se convierte la inteligencia artificial en un tirano que es capaz de discriminar a alguien sin que la empresa le haya dado la orden. Estoy segura que a Amazon le hubiera dado un pampurrio si realmente piensa que solo está recibiendo currículums de hombres por esto, ¿no? Y ese sesgo, que es uno de los riesgos que puede acabar teniendo, tiene una segunda derivada, que es esta imagen reputacional de la compañía. Cuando una de las compañías están utilizando una empresa, o inteligencia artificial, y esta inteligencia artificial empieza a actuar con sesgo, pues realmente infiere muy mal en la imagen que la compañía está dando a la sociedad, ¿no? Dos riesgos más también. La primera es que toda la inteligencia artificial está en manos de 4 o 5 compañías, es decir, que el poder está tremendamente concentrado. Y desde que pueden poner el precio y la utilización de la inteligencia artificial de una forma muy alta, hasta que nadie nos garantiza quién está entrenando el algoritmo de esta inteligencia artificial, pues también puede estar. Y por último, la inteligencia artificial agéntica. Había un señor de ahí que me decía, yo no la utilizaría nunca, me hacía así con la cabeza, y yo estoy absolutamente, bueno, se va a utilizar, pero hay que tener mucho cuidado, porque incluso con el mejor entrenador, una vez que la liberas, empieza a tomar decisiones. A veces, como el cáncer, por un error genético, toma una decisión extraña, analiza, le va bien y dice, pues mira, voy a seguir con ella, y un año más tarde, la forma en la que fue inicialmente entrenada acaba haciendo cosas que no coinciden con la ética de su propia compañía. Así que la inteligencia agéntica es importante.
Y el riesgo político, pues tiene mucho que ver con el personal, ¿no? Tiene mucho que ver con la desinformación, pero en este caso ya no personal, el deepfake que nos mandan a nosotros, sino la desinformación masiva, ¿no? Todos hemos oído cómo pues se acusan a ciertas potencias de que han utilizado esa desinformación, esas redes sociales y esos contenidos creados muy sexys a través de inteligencia artificial para de alguna forma cambiar el rumbo de ciertas votaciones en países democráticos, ¿no? También se está utilizando mucho en redes sociales y demás la inteligencia artificial como una forma de polarizar la sociedad, ¿no? Y también hay dos problemas más, y es el primero, igual que hablábamos del riesgo de concentración dentro de 4 o 5 empresas, la inteligencia artificial normalmente tiene un riesgo de concentración en 2 principales países, Estados Unidos y China. Así que, si aquí no hay riesgo, venga, Dios y lo vea. Y por último, el uso autoritario de la inteligencia artificial, que sabemos claramente, porque así lo ha comentado el gobierno chino, que ellos pues tienen muy filtrado el tipo de datos y el tipo de sesgo que quieren que tenga su inteligencia artificial. No sabemos en Estados Unidos cómo van las cosas, ¿no? Entonces, por poner esto un poco light, porque la verdad es que los riesgos son importantes, iríamos a esto de Spiderman, ¿no? Dice, con un gran poder viene una gran responsabilidad, pues esto. Y actúan los diferentes gobiernos, en este caso los de la Unión Europea, los de Estados Unidos y los de China, de una forma muy distinta con respecto a la inteligencia artificial. Europa se fue hacia una cosa que se llamaba el IA Act, que lo que hace es una ley bastante restrictiva con respecto a la innovación. O de eso se quejan mucho los tecnólogos, pero que es muy defensora de los derechos, como la privacidad, de la transparencia, del algoritmo, del análisis de los sesgos y de las penalizaciones que se tienen que hacer, y también de en dónde se puede estar utilizando la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo soy miembro de un consejo de administración y el gobierno portugués nos obliga a todos a afirmar que ninguna decisión dentro del consejo de administración ha estado influida por ningún uso de ningún algoritmo de inteligencia artificial. O sea que es llamemos así, es un área bastante regulatoria lo que hace Europa. Estados Unidos, pues como siempre, dice, ya regulará el mercado. Como realmente lo que va a pasar con la inteligencia artificial es que si las empresas la utilizan mal, pues en algún momento se va a acabar sabiendo y en algún momento esto va a tener una crisis reputacional brutal para esta empresa, pues aquí lo importante es que crezca el mercado y que crezca la innovación. Y los chinos, pues como les decía, ellos lo que van es a controlar. Dicen, aquí la inteligencia artificial piensa siguiendo el manual de pensamiento chino, ¿no? Muy, muy distinta, y creo que como reflexión lo que os estoy diciendo es la tecnología no es el problema, es quién controla la tecnología. Con respecto, y voy acabando, si queréis acabo, pero abrimos debate, porque yo lo puedo dejar aquí, ¿eh? ¿O queréis que son 2 hojillas más? Por eso, termino. Venga, termino, pues venga. Y esto al trabajo y a la educación, ¿cómo va a afectarles? Bueno, pues resumen. La gente dice, esto es el final de la educación. No, lo que es el final es de la educación tal como la entendíamos en el siglo XIX, que es como nos ha tocado estudiar a la mayoría de nosotros, donde lo más importante era nuestra capacidad de memorizar datos y de memorizar fórmulas. ¿Qué ocurre? Pues que a día de hoy se han hecho estudios y se dice aproximadamente entre el 30 y el 50% de las tareas cognitivas que hace un humano ya las puede hacer la inteligencia artificial. Y por eso, pues lo que tenemos que hacer es enseñar a nuestros alumnos a hacer exactamente lo que la inteligencia artificial no hace.
Con esto no quiero decir que no les demos historia o que no les ayudemos a recordar ciertos datos, porque si no, pues pasa lo mismo que está pasando ahora con el cálculo automático, ¿no? 8 por 5, 400 y se quedan tan panchos, ¿no? Pues hay que empezar a tener ese sentido crítico. Entonces, ¿qué es lo que debería estar haciendo el profesor, ¿no? Además de enseñar lo que ya hace, ¿no? Pues hacer, como os decía, las cosas que complementan la inteligencia artificial, el pensamiento crítico, el juicio ético, que es algo que a día de hoy no puede hacer la inteligencia artificial, la creatividad máxima y la toma de decisiones complejas, ¿vale? Y luego los soft skills, que es cómo me interrelaciono con mis compañeros, con los ancianos, ¿vale? Y entonces, pues ya la memoria no va a ser la capacidad, la habilidad central, sino que vamos a pasar a tener otras habilidades que hasta ahora pues, no eran importantes, ¿no? Como saber hacerle preguntas a la inteligencia artificial, saber supervisar ese sistema de inteligencia artificial y evaluar la información con criterio, ¿vale? Ya os he explicado que tenemos que tener cuidado pues, de cómo evitamos el que la inteligencia artificial pues, sea capaz de evitar que tengamos pensamiento crítico, y las universidades americanas pues, realmente están haciendo bastante buen trabajo, ¿no? Saben que el empleado según salga, o sea, el estudiante según salga va a tener un copiloto y valoran muchísimo el intentar entender cuál es la forma responsable de trabajar con ellos, ¿no? Dice este año el Fórum Económico Mundial que el 44% de las habilidades laborales van a cambiar en los próximos 5 años. Así que también debe cambiar la educación. Y decía Alvin Toffler que los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no saben leer ni escribir, ¿vale? Van a ser aquellos que no aprendan a desaprender y a volver a aprender de una forma distinta. El impacto en el trabajo, pues ya lo hemos contado, es decir, cada uno de ustedes van a tener un asistente para empezar que les va a ayudar a hacer el trabajo más básico, ¿no? Y esto les va a liberar la posibilidad de concentrarse en hacer estrategias más complejas, productos más personalizados, asesoramientos más creativos, interpretar los resultados, a ver dónde hay que hacer análisis específicos, ir más allá de la tendencia que se puede sacar estadísticas, sino siempre se dice que un CEO es un buen CEO cuando es capaz de ver algo que nadie más ha visto, ¿no? Dentro de sus clientes. Y se van a crear, va a haber problemas con los juniors, muchos, porque ¿para qué queremos un paralegal? ¿Para qué queremos un consultor junior? Y cuando yo me jubile, Dios, ¿quién me va a sustituir? Porque ya no tengo un abogadillo que ha empezado ahí hace unos años conmigo aprendiendo y sabe ya algo, sino que no le hemos dado la oportunidad, ni en algún caso pues un consultor que al principio no sabía de nada y pasados unos años pues se ha convertido en un consultor que puede reemplazarnos. Así que ahí también habrá en el mundo del trabajo cambios, ¿no? Cuál es el valor del junior, ¿no? Y luego se crean nuevos roles, como los entrenadores de la IA, los preguntadores de la IA, los arquitectos de PROM, los que analizan, esto es un trabajo nuevo, supervisores éticos, que es cuando hemos creado una aplicación agéntica y de pronto la aplicación pasa un año, hay que verificar nuevamente qué es lo que está haciendo para saber que está comportándose de la forma ética en la que fue programado, ¿no? Así que
la tecnología ahora mismo, lo que se sabe es que aproximadamente 300 millones de puestos de trabajo van a ser afectados, que no significa que vayan a ser destruidos, sino que de una forma u otra van a tener que empezar a aprender a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Y que realmente la inteligencia artificial no viene a sustituir a una persona, viene a sustituir a las tareas. Pero claro, si alguien se empeña en hacer las cosas básicas, pues está claro que la inteligencia artificial será capaz de sustituir a esas personas, pero no a las personas que traen innovación, que aportan valor y que hacen estas cosas que van más allá de los puestos básicos, ¿no? Así que, como conclusión a todo esto es, en el fondo, la inteligencia artificial es realmente una estrategia de prosperidad para todos, o sea, nos va a devolver tiempo para pensar, va a hacer a las empresas más productivas, nos va a dar productos más personalizados, va a hacer que podamos controlar mejor a nuestros gobiernos y demás. Pero no está exenta de riesgos, ni esta transición va a ser una transición que no tenga dolor. Yo creo que sí, y para eso pues va a ser tremendamente importante varias cosas, ¿no? La primera es la educación. La educación, tenemos que seguir formándonos en este espíritu crítico y en este juicio ético. Lo segundo, las instituciones que van a tener que controlar esta inteligencia artificial y regularla, no hay remedio. La tercera cosa es la cultura de la responsabilidad que tenemos que tener tanto las empresas como los ciudadanos cuando lo estamos utilizando, es decir, que hay mucha responsabilidad personal. Y por último, el liderazgo político que se va a necesitar para ser capaz de regular sin frenar la innovación, ¿no? Así que yo creo que la IA no va a sustituir a las personas ni libres, ni creativas, ni responsables, pero va a sustituir a las sociedades, como hablábamos en el caso de Estados Unidos y la agricultura, que no comprendan la magnitud del cambio y que decidan dejarse llevar por la máquina y no al contrario, ¿no? Y la decisión en este momento es si queremos ser los arquitectos de este cambio o simplemente vivir en ellos, ¿no? Y es una decisión, y por eso me encantó venir aquí hoy a hablar y a reflexionar con ustedes, que tenemos que decidir y que tenemos que decidir ya, porque como os decía, esto es cuestión de días o de semanas. Así que nada, muchas gracias.